Mis hijas fueron acosadas por sus abuelos y la iglesia, así que expuse todos los secretos sucios de mi difunto exmarido. Mis hijas, de 17 y 15 años, tienen una relación complicada con los padres de mi difunto exmarido, quienes tienen 78 y 80 años. Ricardo murió en un accidente el año pasado, y desde entonces hemos estado envueltos en un drama familiar gigantesco. Todo empezó cuando se descubrió que él me era infiel y que había tenido 2 hijos con su amante, quien también falleció. Para empeorar las cosas, mis ex-suegros están intentando conseguir la custodia de mis hijas y quieren mudarse a vivir con nosotras. Ninguna de las dos cosas va a suceder. Donde vivimos hay un mercado los fines de semana donde se venden productos frescos. Esta semana era el cumpleaños de mi hija menor. Así que para celebrarlo le di un presupuesto y la dejé ir sola al mercado a comprar lo que quisiera, sobre todo dulces y chocolates. Después de una hora me preocupé, y justo cuando iba a llamarla, ella me llamó, llorando, diciendo que unas señoras la habían acorralado. Fui corriendo con mi hija mayor y encontré a un grupo de 6 mujeres mayores regañando a mi hija menor. La acusaban de ser poco cristiana y de no querer a sus abuelos paternos o a sus pobres hermanos huérfanos. La verdad es que mis hijas no sienten ningún cariño por sus abuelos, ya que ellas fueron las que descubrieron la infidelidad de mi ex, y el hecho de que tenía otros hijos. Es un trauma con el que están lidiando con la ayuda de una terapeuta. Me puse en medio del grupo y mi hija. Le pedí a la mayor que pagara las compras y que se fueran al coche. Luego me enfrenté a las mujeres. A algunas las conocía de la iglesia de mis ex-suegros, y les dije que se alejaran de mis hijas. Ellas me atacaron diciendo que era la peor persona por negarme a obedecer a mis ex-suegros, como una buena esposa cristiana. La discusión se puso tan intensa que nos pidieron a todos que nos fuéramos del mercado. Logré llegar al coche con mis hijas, mientras ellas me seguían como un grupo de buitres. Esa noche, después de que mis hijas se acostaron, contacté a una amiga de la iglesia que me cae bien. Le conté lo que había pasado, y ella, tras disculparse, me explicó todo. Mi ex-suegra había publicado en el grupo de Facebook de la iglesia una historia falsa sobre nosotras, diciendo que éramos horribles, que las habíamos dejado sin hogar ni dinero, y que mis hijas ni siquiera les hablaban. También nos culpó por la muerte de sus nietos, quienes ahora viven con unos parientes lejanos de mi ex. En resumen, era una historia dramática y llena de mentiras. Y por supuesto, recibía el apoyo de los miembros más extremistas. Esta iglesia es muy estricta, especialmente con el tema de la infidelidad. Es un no rotundo. Mi ex-suegra, para no culpar a su hijo, había inventado que la otra mujer era una madre sustituta, porque yo no podía tener más hijos, y que yo no los quería porque eran varones. Fue absolutamente repugnante que me acusara de algo así. Decidí que era hora de actuar. Como estaba en proceso de divorcio cuando Ricardo murió, tenía todas las pruebas necesarias. No había ninguna consecuencia legal por divulgar la información, así que me fui a una imprenta. Hice copias de todo. Fotos de mi ex con su amante, sus conversaciones, los mensajes de sus padres apoyando la infidelidad, y los correos electrónicos donde acosaban a mis hijas. En uno de ellos las llamaban bastardas, y las culpaban por la muerte de su padre, ya que ellas me habían contado lo de la infidelidad, y yo había iniciado los trámites de divorcio. Pagué por copias de alta calidad, y me senté por horas a hacer unas carpetas personalizadas. Parecían libritos de himnos que la iglesia da a sus miembros. La primera foto al abrir cada carpeta era de mi ex y su amante besándose, con sus nombres escritos debajo. Llevé las carpetas a la iglesia antes del servicio, y las dejé en el escritorio del fondo, donde nadie las revisa. El chisme se regó rápido. Los insultos hacia mi ex y su pareja en Facebook fueron tan fuertes que el propio pastor tuvo que intervenir. La gente estaba enojada con mis ex-suegros por haber maltratado a mis hijas. Lo más gracioso es que de alguna forma yo seguía siendo la culpable, pero se excusaba mi fallo por el trauma, a diferencia de mi ex y su amante, a quien llamaban con un término despectivo. Recibí 2 cartas de disculpa y una invitación para unirme a su comunidad y recibir apoyo. ¿Y mis ex-suegros? Se vieron obligados a dejar la iglesia por la vergüenza. Mi ex-suegra publicó en su muro que se sentía alienada y que nadie se preocupaba por los ancianos. Dijo que deseaba que su gran hijo siguiera vivo, pues él habría cuidado de ellos. La ironía es que era yo quien sostenía económicamente a la familia. La explicación sobre el testamento. Mi ex esposo había nombrado a sus padres como beneficiarios en su testamento, aunque a mí me había dicho que había nombrado a nuestras hijas. Nunca insistí en ser la beneficiaria, ya que mis hijas eran las únicas beneficiarias de mi propio testamento.